Es indispensable entender de que tú, en tu situación tan grande, tan difícil que estás viviendo, estás viendo a un Dios muy pequeño obrar en tu vida. Estás allí detenido diciendo: Señor, pero ¿en qué momento vas a obrar a mi favor? ¿En qué momento vas a hablarme? ¿En qué momento vas a levantarme? ¿En qué momento vas a restaurarme? Pero hay una palabra establecida aquí que me llama la atención. O sea, Jesús no tenía el dinero de pagar el impuesto. Jesús no tenía el dinero en el momento de pagar el impuesto, pero con una palabra que Jesús estaba declarando, ya habían peces que se estaban moviendo a las profundidades de los mares a buscar la provisión que Jesús necesitaba. En tu vida, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar leyendo Mateo capítulo 17, su versículo 24. Vamos a leer esta palabra. Cuando llegaron a Cafarnaúm, vinieron a Pedro los que le cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le responde: de los extraños, Jesús. De los extraños. Jesús le dice: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderle, aquí está la palabra que yo quiero que usted se enfoque. Aquí está la palabra que yo quiero que usted se enfoque en esta tarde. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Qué situación se estaba dando aquí con Jesús? Para el que no sabe, en la antigüedad, todo el que entraba a orar al templo, todo el que iba a disfrutar de las cosas de Dios allí, tenía que pagar un impuesto anual. ¿Para qué? Para manutención del templo, para que el templo se mantuviera pues limpio, y de esta forma se le cobraba a cada persona que era maestro, que participaba. Y la Biblia habla, yo encuentro que esta situación que está hablando aquí la Biblia es una situación que la buscaron como para ver de qué manera tentaban a Jesús, para ver de qué manera llegaban a él, para ver de qué manera comenzaban a juzgarlo, para ver de qué manera comenzaban a buscar una forma de cómo transgredirlo, de cómo atacarlo. Y dice que este momento se da en un momento donde se está cobrando el impuesto del templo. Pero ¿por qué no se lo cobran a Pedro? Sino que se dirigen a Pedro y le dicen: ¿tu maestro no piensa pagar las 2 dracmas? Y dice la historia que Pedro le dice que sí, que iban a pagar las 2 dracmas. Parece que en el momento no tenían con qué pagar las 2 dracmas. Acuérdese que hay una palabra en la Biblia que dice que hubo uno que le dijo a Jesús: te seguiré a donde quieras que vaya. Y él le dijo: no, ve a los tuyos, porque las aves tienen nido y las fieras tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene de dónde recostar su cabeza. O sea, mas el Hijo de Dios no tiene de dónde recostar su cabeza. Y aquí, en este momento, se presenta el cobro de los impuestos. Jesús se encuentra ahora
diciendo como, oye, pero no es el momento. Quizás yo paso otro día, quizás yo paso en otro tiempo, pero no había para pagar. Es lo que entiendo. No había para pagar impuestos. No había para dar las 2 dracmas, porque era una dracma por cada persona. Pedro y Cristo debían de pagar el impuesto. Y dice, amado, de que Jesús a Pedro le hace una pregunta que, y le dice una pregunta profunda, que yo sé que quizás usted va a entender. Jesús le pregunta, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro responde que de los extraños. Jesús concluye que los hijos son libres de pagar impuestos, haciendo referencia a que como él era hijo de Dios, del rey, él no debía de pagarlo. Pero dice que para no ofenderle, ni para ofender a los recaudadores de impuestos, porque lo que estaba hablando era bastante profundo, le dice a Pedro, ve al mar y echa un anzuelo, y el primer pez que saque tendrá en su boca una moneda suficiente para pagar el impuesto por ambos. Señores, es indispensable creer que en este momento Dios no pueda sustentar tu casa. Shamaya. Es indispensable creer que en el momento, en la situación, que en la condición que te encuentras, Dios no pueda obrar. Es indispensable entender de que tú en tu situación tan grande, tan difícil que estás viviendo a un Dios muy pequeño obrar en tu vida. Estás allí detenido diciendo, Señor, pero ¿en qué momento vas a obrar a mi favor? ¿En qué momento vas a hablarme? ¿En qué momento vas a levantarme? ¿En qué momento vas a restaurarme? Pero hay una palabra establecida aquí que me llama la atención. O sea, Jesús no tenía el dinero de pagar el impuesto. Jesús no tenía el dinero en el momento de pagar el impuesto. Pero con una palabra que Jesús estaba declarando, ya habían peces que se estaban moviendo a las profundidades de los mares a buscar la provisión que Jesús necesitaba. Y yo no sé cómo hay personas que en este tiempo están batallando diciéndole a Dios, no tengo provisiones, si Dios es el dueño de las provisiones. Quizá hay gente que están preocupados y no están viendo la manera en la que Dios quiere obrar a su favor, en la que Dios quiere romper sus cadenas, en la que Dios quiere libertar su vida, libertar su casa, porque están viendo quizás lo que está en el lado, están viendo lo que está. Aleluya, yo siento el poder de Dios en este día. Están comiendo boca, como dicen, y no se han dado cuenta de que la libertad está ahí, de que la palabra está dicha, de que solamente hay que creerle a Él. ¿Cuánta gente, amado, bloqueados diciendo, ¿cuándo será el cumplimiento de lo que Dios va a hacer conmigo? Sin embargo, en Romanos hay una palabra que dice, renovad el espíritu de vuestra mente para que pueda entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que nosotros lo obedezcamos y le creamos a Él. Mire qué palabra más poderosa. Aquí no había dinero para pagar el impuesto, pero quizás Jesús estaba moviendo, estaba esperando este momento épico, gloria a Dios, para ver su mano obrar y para que Pedro entendiera que Él era el que proveía, que Él solamente su palabra producía cosas sobrenaturales, que solamente su palabra producía lo que en Él no estaba en el momento. Santo sea Jesús.
Y hay gente que está esperando que Dios mueva a alguien. Hay gente que está esperando que Dios llame a alguien. Hay gente que está esperando que Dios sacuda a alguien. Pero Dios está esperando que tú le creas desde este momento. Dios está esperando que tú entiendas de que Él no necesita nada ni nadie para producir lo que tú necesitas. Mire qué bonito. Aleluya. Pero para no ofenderle, ve al mar y echa un anzuelo. Y el primer pez que saque, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Wow. ¿Qué? ¿Cómo? Es imposible. ¿Cómo yo voy a lanzar un anzuelo y de un pez viene algo que me va a dar para yo suplir mis deudas? Mis deudas. ¿Habrá alguien que adore a Dios en este día? ¿Cómo es que viene algo en la boca de un animal? Alabanza, Makuma, Shaya, Kaya, Masanda. ¿Cómo es que viene algo de la boca de un animal que va a suplirme a mí las cosas que yo necesito? Quizás lo que viene para ti no viene en manos de un animal, quizás viene de manos de una gente. Pero Dios quiere que te mantenga estático, porque en el momento que estás ahora, le estás diciendo a Dios que tú no le crees para recibir la bendición que viene. Hay gente que la bendición está en camino. ¿Y sabe qué hacen cuando la bendición está en camino? Se detienen a llorar, caen en pecado, caen en maldiciones. Comienzan a ver que la bendición que está recibiendo el otro es mejor que la que ellos tienen en el momento. Pero no se dan cuenta que Dios no necesita obrar ni levantar un torbellino para proveerte lo tuyo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Con qué Dios sustentaba a Elías en la cueva? Dice que había allí algo que lo sustentaba, y dice que esto que lo sustentaba, gloria a Dios, dice que venían en la mañana y en la tarde. Dice que los cuervos le llevaban comida en la mañana, y dice que los cuervos le llevaban carne y pan en la tarde. Bendito sea el nombre del Todopoderoso. Y en esta tarde hay gente que Dios le va a dar una orden para que su bendición la encuentren en un lugar específico. El estatero, para que usted me entienda, vamos a hablar un poco del estatero. ¿Qué significa? ¿Qué valor tiene? ¿Qué tan valorado es? Dice que esta moneda, bendito sea el nombre del Señor, era una moneda de plata que se utilizaba en la antigüedad, especialmente en el mundo griego y en el contexto del Imperio Romano. El estatero es mencionado como la moneda que Pedro encuentra en la boca del pez. El estatero tenía un valor equivalente a 2 dracmas, que era el impuesto que se debía pagar por el templo. Esto significa que el estatero era suficiente para cubrir el impuesto tanto de Jesús como de Pedro. Era una moneda comúnmente utilizada en transacciones comerciales y en el pago de impuestos en la época. Generalmente los estateros estaban hechos de plata, lo que les daba un valor significativo en comparación con otras monedas de menor valor. Este detalle sobre el estatero en el relato de Jesús y Pedro resalta la provisión milagrosa de Dios para satisfacer una necesidad específica, en este caso el pago del impuesto del templo. Señores, es poderoso, amado, es poderoso. Es poderoso ver la manifestación de Dios cuando usted le cree. Es poderoso ver la manifestación del Espíritu Santo cuando nosotros le creemos a Él. Usted ve que en este tiempo la Biblia dice que hay señales que seguirán a los que creen. No, mi hermano.
las señales no van a poder seguir a nadie porque muy poca gente le está creyendo a Dios en este tiempo. Varón, no diga eso porque yo le creo a Dios, sí, pero tu fe no es suficiente para mover el cielo a tu favor. Porque cuando ves la prueba, cuando ves la situación difícil, cuando ves que llega la deuda, dudas de que Dios puede suplirte y eso es pecado. Hay gente, amado, que Dios está esperando que nada más comiencen a creer de verdad. Porque el que le cree a Dios no se afana. El que le cree a Dios se sienta y espera la provisión del cielo. Pero tenemos gente hoy que le están creyendo a Dios muchísimo, pero no dejan de afanar. No dejan de buscar lo que quizás no le va a dar ni siquiera su salvación. Cuando viene a ver, pierden la fe atrás de algo que nunca van a alcanzar. Y tenemos muchísimos cristianos enfocados en cosas que quizás humanamente Dios no lo mandó a hacer. ¿Por qué? Porque su fe ha menguado. Han dejado quizás de creerle a Dios y han querido buscar un beneficio personal como lo hacían los israelitas. Pero si Dios te mandó a creer, créele a Dios. Pero si Dios te mandó a que tú entiendas de que Él es Dios y va a proveerte en momentos de tu necesidad, sea en el trabajo que estés, sea en lo que hagas, Dios va a proveerte. Dios va a multiplicarte. Dios va a poner gracia. Cuando Jacob llegó donde Labán, allí Jacob no tenía de nada, pero había una unción en Jacob de multiplicación. Y cuando él tocaba algo, cuando él labraba una tierra, cuando él atendía algo, dice que cuando producía, el fruto era notorio. Era multiplicada la gracia, las cosas que Dios ponía en la mano de este hombre. Así puede ser el cristiano que verdaderamente le cree a Dios. Mire aquí la historia que estamos viendo. En un pez Dios manda una orden para que ese pez traiga un estatero en la boca y allí Pedro lo atrape y puedan pagar los impuestos. Cristo no tuvo que pedirle prestado a nadie para pagar sus impuestos. Cristo no tuvo que pedirle a nadie para pagar sus impuestos. Solamente dio una orden y declaró una palabra y Pedro accionó y allí estaba lo que necesitaban para proveer el impuesto que estaban por pagar. Este es el tiempo donde hay menos gente que le creen a Dios. Vamos a desarrollar un poquito esta historia. Pedro, al escuchar la pregunta, responde afirmativamente, pero cuando se encuentra con Jesús, él le pregunta: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro responde que de los extraños y concluye con que los hijos son libres de pagar impuestos. Tú eres libre de pagar impuestos. Eres libre de pagar tu deuda. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, para no ofenderle a los recaudadores, Jesús le dice a Pedro que vaya al mar y eche un anzuelo. Señor, esto es impresionante. Tenemos tanta gente dudando, amado, de que Dios puede darle, de que Dios puede proveerle, de que Dios puede bendecirle, que no sabemos, amado, de qué manera van a alcanzar la gloria de Dios. Aleluya. Aquí hay 4 puntos que voy a compartir en este tiempo, cada uno de ustedes. El número 1 es provisión divina, provisión divina. Cuando es divino, es que no es de esta tierra, es por milagro de Dios. Dios provee para nuestras necesidades de manera inesperada. En este caso, Jesús instruye a Pedro a buscar en el mar y allí encuentra el estatero necesario para pagar el impuesto. Esto nos recuerda que debemos confiar en la provisión de Dios en nuestras vidas. La humildad de Jesús. Aunque Jesús es el Hijo de Dios y no está obligado a pagar impuestos, Él elige hacerlo para no ofender a los recaudadores. Esto muestra su humildad
y deseo de cumplir con las normas sociales. O sea que el cristiano tiene que pagar. Lo que nos enseña sobre la importancia de ser respetuoso y considerado con las autoridades. Identidad como hijo de Dios. Esto se va a ir lejos. Jesús menciona que los hijos son libres de pagar impuestos, lo que nos recuerda nuestra identidad como hijo de Dios. Aunque vivimos en el mundo, estamos sujetos a sus leyes y nuestras verdades y nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de Dios. Hay que tener identidad para usted ver la provisión de Dios en su vida. Fe y obediencia. Pedro actúa en fe al seguir las instrucciones de Jesús. Esto nos enseña que debemos estar dispuestos a obedecer a Dios, incluso cuando sus instrucciones pueden parecer inusuales o inesperadas. Hay gente que no le cree a Dios. Yo le aseguro que si hay gente, amado, gente que me van a escuchar este mensaje, que alguien le dice, mira, ve al mar y tira un anzuelo y ahí va a venir algo, no van. Y si van, dudan. No creen que Dios puede hacerlo. Sin embargo, Pedro, desde que Cristo dio la orden, tiró el anzuelo y el primero abrió la boca y ahí estaba la moneda que él necesitaba para pagar el impuesto. Así es que Dios necesita gente de fe que le crean en este tiempo y que obedezcan cuando Dios da una orden para que sus provisiones lleguen. En resumen, el mensaje central de este pasaje es que Dios provee nuestras necesidades, que debemos ser humildes y respetuosos, que nuestra identidad como hijo de Dios nos da libertad y que la fe y la obediencia son fundamentales en nuestra relación con Él. Esta es una tarde donde Dios nos habla de una manera poderosa para que usted entienda, amado, de que Dios es maravilloso.